Bienvenidos a la nueva entrevista de Teatro Musical. Nos acompaña Mariano Taccagni, autor, actor y director de teatro musical. Así que lo primero que quiero saber, Mariano, y gracias por venir, es ¿quién es Mariano Taccagni? Mariano Taccagni es un señor de 51 años hoy, que se dedica hace casi 30 a esto, con mucha pasión. Como siempre digo, desde que nací quise ser esto. Mi familia siempre estuvo vinculada con el teatro, con el arte, por mi papá, Adalbo, que era apuntador de teatro y televisión. Y bueno, después de mucho trabajo y también mucha suerte, pero en un sentido, en un sentido no azaroso, sino por estar con el deseo bien puesto, llegué a conquistar este lugar. Y además soy profesor de letras y ejerzo como tal. Eso en el plano profesional. Ahí estoy hoy ubicado. Perfecto. ¿Y siempre supiste que querías dedicarte a eso o fue de a poco viendo a tu papá, todo lo que hacía en televisión? No, siempre supe. Siempre ¿Nunca hubo plan B? Los plan B eran planes como para conformarme, porque en realidad mi viejo me decía que me iba a morir de hambre con el teatro y claro, él estaba muy cerca de los actores que de repente tenían trabajo durante unos meses en una tira y después él seguía laburando porque como apuntador pasaba de una tira a otra y no había problema, pero los actores tenían que esperar meses para volver a estar en un proyecto. Así que sí, yo había empezado, en un momento quería estudiar publicidad, me metí a estudiar publicidad, el curso de ingreso nada más, y me gustaba, sí, pero era algo más como para conformar a otros, ¿viste? Como cumplir un mandato. Sí, el típico mandato, Sí. entre tantos. Pero sí te mandaste para el profesorado de letras. Sí, profesorado de letras, que también con eso me iba a morir de hambre, entonces, bueno, pero al final todo lo que me gusta me va a morir de hambre, y bueno, depende de cómo uno se mueva también, ¿no? Una amiga de mi vieja que era rectora de un colegio le dijo, él nunca se va a morir de hambre. Y yo le creí, o sea, yo no tenía ese miedo en realidad. Y, y sí, hice varias de las cosas que mis padres no querían, pero que después terminaron abrazando con felicidad también, porque era mi felicidad, ¿no? Sí, al verte en el escenario, como que ya empezaba a funcionar todo. Sí. Y a mí algo que me parece súper interesante es cómo de repente muchas cosas diferentes se conectan o que parecen diferentes pero no son tanto. Todo el tema de vos como profesor de letras, ¿qué sentís que le aporta a tu dramaturgo seguro, a tu actor, a la dirección? ¿Cómo crees que eso te ayuda en tu artista? Me parece que el leer, el escribir, nos hace mejores intérpretes al momento de estudiar un rol que tenemos que interpretar, o mismo el artista tiene que ser un gran observador. Me parece que esa es la primera escuela, la observación. Entonces, observas en la calle, observas en un bar, observas a tu vecino, y también te metes con la observación de vidas en la ficción, ¿no? Entonces, leer textos clásicos, textos actuales, te hace conocer más el alma humana. Al conocer el alma humana, podés después abordar desde un lugar más humano los roles que tengas que abordar, ¿no? Y mismo al escribir, uno no puede escribir sin haber leído, no puede escribir nada sin haber leído. Uno tiene que saber primero cómo se teje un texto para poder después hacer el propio. Entonces creo que, bueno, como decíamos recién, ¿no? Las dos son carreras humanísticas y el humanismo está también en esto de ver a los otros, empatizar con los otros. Es tan profundo porque en definitiva yo siempre les aconsejo a mis compañeros, ahora estoy en Mamma Mía, tengo compañeros que son muy chicos, muy jóvenes y son muy brillantes porque no sé, es que leen un montón y a mí me sorprende gratamente porque digo, hay algo que está volviendo, ¿viste? No es que estamos en el camarín únicamente con los celulares, que es muy común, me pasa,
tengo compañeros que leen y digo, estos pibes van a ser grandes artistas, ya lo son, pero van a ser mucho mejores, porque se están metiendo, están investigando, están yendo a la entraña de lo que es el alma. Lee mucho entre funciones o sí, entre escenas. Tengo compañeros que leen durante las escenas que no están, aprovechan y leen. Y eso me encanta, me emociona, me da esperanzas, ¿viste? Me da esperanzas, porque en definitiva yo jodo porque soy el más viejo, no soy el más viejo, en Mamma Mía hay otros compañeros más grandes, no voy a decir quién es, Carna, que lo adoro, pero estoy ahí, estoy ya claramente, bueno, como te decía, recorrí mucho camino por suerte. Y uno quiere que las generaciones que lo siguen sean mejores también que uno, ¿no? Y algo de empaparse, ¿no? También todo el universo. No sé si leen general o leen teatro. No, arte. Novela, narrativa, teatro, bueno, ficción. Pero todo como un arte que te lleva sí, a algo. Claro. Me acuerdo de Enrique Pinti, él siempre contaba que decía, yo vivo en el teatro y estoy en un teatro y leo de guiones, leo a Shakespeare, a Homero, como todo eso te va formando como artista, más allá de que después tenés que ver cómo entra, ¿no? Pero de alguna manera... Sí, o Halcón, que a mí me quedó una anécdota de él que decía que antes de la función él volvía a leer todo el libreto, siempre. Dice, es como un músico que repasa la partitura, y tiene razón, ¿viste? Uno tiene que dejar de lado ese material porque ya estrenó, ¿viste? Hay que volver sobre él. Y vas encontrando de verdad cosas nuevas, vas encontrando durante el running de la obra y a veces lo encontrás mientras que te estás bañando, porque además tenemos eso, los artistas no dejamos nunca de hablar de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer, pero porque yo creo que la actuación y el arte en general tiene mucho que ver con el enamoramiento, ¿viste? Uno no deja de estar enamorado de lo que hace. Si dejas de estarlo, tenés que dejar el trabajo ¿no? Pero entonces estás pensando todo el tiempo, estás pensando que no tenga función. Y por ahí me descubro cantando alguna parte porque digo, no, la tengo que mejorar o tengo que cantarla así o tengo que respirar de esta manera. No sé, hay formas de abordar la profesión. La mía es esta, apasionado, obsesivo y bastante, y muy enamorado todavía, por suerte. ¿Y vos entre funciones o entre actos, qué haces? Uso el teléfono. Lo que no había que hacer. No, la verdad es que no, no hay que hacerlo. El teléfono hay que dejarlo porque te distrae un montón. No. Por lo general, yo soy muy de hablar en los camarines. Mucho hablar, hablo. A veces me cuelgo y nosotros llegamos 2 horas antes al teatro y me cuelgo y me queda media hora para vestirme y digo, no puede ser. Todo lo que predico no lo hago. Pero porque es vestirse, ponerse micrófono, probar micrófono, hacer... Sí. No, ahora por suerte el sonido ya no probamos a menos que haya alguna situación en particular, porque cuando la obra la haces todos los días, ya está seteado, claro. Pero sí, me pasa que me gusta mucho hablar. Yo me enamoro mucho de las familias que vamos creando. Y en este caso con Mamma Mía me pasó algo muy mágico porque nosotros habíamos hecho Mamma Mía con Marisol en el 2012 en el Teatro Ópera. Y estuve 3 veces por entrar a esta Mamma Mía. Yo por distintas situaciones no lo hice. Y cuando cuando me reencuentro con el material, otra vez digo, claro, esto es aquello que nos dijeron los productores de Broadway cuando vinieron en el 2012. Mamma Mía es el antidepresivo de los musicales. O sea, es una obra que no podés no sentirte en una fiesta, la verdad. Igual tiene sus momentos también. Sí, por supuesto. Y además es una historia que mucha gente dice, nada, es una historia muy, muy boba. Es una historia simple, que simple no es bobo, además. Y tiene una profundidad muy grande. Tiene que ver con la identidad, ¿no? Tiene que ver con el amor, con reencontrarse con el amor, con la amistad. O sea, está muy bien escrita, por algo la siguen estrenando. Ahora la reestrenan en Norteamérica otra vez, después de muchos años que no está.
y en el mismo teatro donde la estrenaron la primera vez, lo cual es, supongo que para muchos de los artistas que estuvieron la primera vez están de nuevo ahora, porque yo también soy Gordy fan, quiero aclarar, y yo estoy al tanto de todo. Sí, total, pero es un musical que funciona en todos lados. Funciona. A ver, tiene mucha energía, es mucha alegría, termina siempre con los bonus tracks para bailar y todo, pero no deja de tener una historia y un contenido. Y a mí siempre la canción del final de Sam me parece tremendamente desgarradora, ¿viste? Sí. Lo escuché con muchos intérpretes y siempre tiene una potencia muy fuerte porque hay un concepto de fondo de todo lo que tiene que ver con lo que fue, lo que no fue, el transmitir a la generación siguiente. Sí. Hay un montón de contenido también. Sí, el legado, un poco tiene que ver con esto que te decía, desde lo profesional también, cómo uno quiere, bueno, es la vida, ¿sí? ¿No? Cómo querés que le vaya a los que están detrás, a los que son más chicos, y acá se da doblemente, ¿no? Cuando hago el rol, uno de los roles, porque hago los tres, o cuando estoy hablando con mis compañeritos, que además los adopto a todos, porque son todos adorables y talentosos, y decís, qué bien esta gente, ojalá que siga en esto, porque se lo merecen, son muy apasionados, ¿viste? Sí, mucho de este elenco renovado es más joven, capaz tiene un par de musicales a cuestas, pero... Sí, y además la mayoría vienen haciendo la obra hace más de 300 funciones. Pensé que la mayoría se había renovado. No, solamente... Bruno, Guada, Marisol, Maite, Priscila... Carna, Carna y yo. Después el resto, no me olvido de nadie. Y ahora entró Andrés Rosso, que también entró al ensamble, que es un grosso. Es un elenco de pibes, ya te digo, una potencia, y además están tan presentes, ¿viste? Tienen ganas de hacerla. Y aunque no creas, a veces los actores no tienen ganas. Y a mí me da, digo, ¿cómo no tenés ganas de hacer la función, viste? Pero te quería preguntar esa como visión de los actores, porque vos, además de actor, sos director, ¿cómo combinás ambas miradas? No solo cuando te pones en el rol de director, sino entiendo que has tenido experiencias también como actor-director, ambos en uno. Sí. ¿Cómo combino las miradas? Bueno, la verdad que es difícil de relajar, porque uno, cuando está en el escenario, a veces está pendiente de que se encienda la luz que diseñaron, o que funcione la maquinaria como tiene que funcionar. Pero en general trato de que haya disfrute en el recurso humano, en nosotros, en los artistas, ¿no? Y promover el disfrute, porque sin disfrute no es posible hacerlo. Yo he conocido de cerca espectáculos en donde la gente la pasaba mal, porque había un jefe que era difícil, o porque, no sé, o porque la producción, entonces no, ¿cómo vas? Nosotros tenemos una función social que es la de entretener a la gente, entretenerla, hacerla soñar, que salga renovada y que salga modificada del teatro. Entonces es muy duro hacer una función contra natura, ¿viste? Vos tenés que fluir amorosamente para que suceda la función. Por supuesto que hay veces que estás cansado, te duele la panza, no sé, te pasan cosas en tu vida, pero realmente el momento de la función es medio sagrado, y por lo general te cambia si vos estás entregado, te cambia el mal humor, te cambia el dolor de panza, te vuelve a doler cuando termina, pero en realidad es, no sé, no me quiero poner esotérico, pero no tiene que ver con la magia, tiene que ver con que uno de repente modifica la energía para estar al servicio de... Y hay funciones que están mejor, hay funciones que están más... A mí me ha pasado, todo el tiempo me pasa, digo, estoy... volvé, me digo, porque estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, el trámite o la cosa. Entonces, si somos conscientes de que de verdad esto es un trabajo de entrega, tenés que hacer lo posible porque suceda.
Totalmente. Y podés como entregarte al presente y al afuera al mismo tiempo. No al afuera personal, Sí. sino al tengo que interpretar este personaje, tengo que demostrar todo lo que tiene que contar este personaje, lo que está pasando el personaje, pero también ver qué está pasando en la escena general y qué están haciendo todos mis compañeros, tener una visión, si querés, o de dirección, o incluso qué está recibiendo el espectador. No podés hacerlo, tenés que dedicarte a entregar como intérprete y después el resto se verá. Cuando yo dirijo tengo a alguien afuera que puede ser un codirector o el asistente, la asistente, que se encarga de eso, porque si no es una locura. Sí, delegar en que sabés que esa persona Sí. va a hacer lo que sea necesario porque... Sí, y también que me cuide desde afuera a mí, porque los actores necesitamos que nos abracen desde afuera y que nos guíen y después haya notas y se nos diga cosas para ajustar, si es que hay, y también que te digan qué lindo que fue tal cosa, porque uno trabaja con el otro, y con el otro me refiero al maquinista, a la vestidora, al maquillador, todos los que cuidan la puerta del teatro, porque somos todos compañeros, estamos haciendo lo mismo. Y creo que esa es una de las claves de mi éxito en el medio. Yo tengo buen vínculo con todas las personas porque trabajo para eso. Quiero tenerlo porque son, ya te digo, desde que entras al teatro, el teatro es un templo y todo el mundo está... y saberte los nombres de la gente, porque son los que trabajan como son tus compañeros. Por supuesto que es un trabajo también, ¿no? Pero uno tiene que estar atento al resto. Siento que juntos somos los que tendemos esta red de contención, de sostén, de energía para que el espectáculo se sostenga, ¿no? Valga la redundancia. No somos solo los actores. No, totalmente. Y yo hace poco he escuchado, hace unos años ahora me acuerdo, alguien que decía, en contexto organizacional, pero acá es lo mismo. Sí. Te desafío a que me digas cuál es tu responsabilidad en tu función y me lo vas a decir mal. Porque la responsabilidad de todos los que están es la misma, que salga bien. Total. La tarea tuya es interpretar a Sam, alternar, lo que fuera, Jonathan. Pero la responsabilidad de todos es la misma, la función tiene que salir bien. El día de mañana se cayó un foquito y vos eras el que estaba más cerca, lo tenés que arreglar, sería lo más prolijo que vos lo hagas aunque esté cerca, porque la tarea de todos es que la función salga. Sí, por supuesto. Sí. Y llegando un poco a tirar el nombre levemente Jonathan, Drácula, ¿cómo ves de repente cuando sentís el programa con ese personaje que... No me acordaba que tenía fotos con color, mirá vos. Yo me había enojado acá, me acuerdo. ¿Por qué? Porque me habían pedido 10 líneas y yo soy muy respetuoso. Hice 10 líneas y quedó un currículum así chiquitito y parece que recién empiezo, pero no, ya era bastante mayor acá. Qué lindo que es. ¿Qué pasa con Drácula? Drácula es una de las más importantes experiencias de mi vida, definitivamente. Es la única experiencia que yo tuve con la dupla de Cibrián y Ángel Mahler. Siento que el otro día lo contaba a partir de la partida de Ángel, que nos dejó a todos muy tristes. Ángel me hizo 2 de los llamados telefónicos más lindos de mi vida. Uno fue en el año 2003 y otro fue en el 2022, cuando estaba terminando la pandemia y me invitó a formar parte de Drácula. Yo pensaba que me llamaba para hacer de Van Helsing, porque ya era bastante grande. Y sí, Drácula como espectáculo nacional, yo creo que es uno de los más importantes a nivel, historia argentina. Historia argentina, sí, definitivamente. Es un clásico desde los meses que se estrenó. A los pocos meses ya era un clásico, se llenaba y porque lo que genera en la gente es inexplicable, honestamente. Creo que han hecho una combinación muy inteligente en esta receta, que fue un personaje apasionado, una música maravillosa y un despliegue también muy inesperado para nuestro país. Y además no se habían hecho obras
todas cantadas hasta el momento, si bien ellos no inauguran el musical, pero un musical de este estilo sí. Y sí, para mí fue muy hermoso hacerlo, más esta segunda vez que en realidad yo lo hice 3 veces. En el 2008 yo la dirigí y fui de gira con el espectáculo, y así a Jonathan también. Bueno, ahí tenés una de las oportunidades en que yo no podía relajarme mucho porque estaba pendiente de todo lo que sucedía. Pero esta vez, en estos 30 años, había algo muy especial, porque además volvían a estar Laura Silva, Pehuen, que eran del primer elenco, y bueno, Cecilia y Juan, ni hablar, y la incorporación de Josefina Scaglione, que es una genia total, pero fue un regalazo de la vida. Y en el Luna Park. Claro. Y eso te voy a preguntar, ¿cómo es sí. que siempre tuvo unos aplausos tremendos Drácula, la gente, digamos, gritando con todo, una alegría enorme? ¿Cómo es recibir eso, en los aplausos ensordecedores de no sé cuánta gente entra en el Luna Park? Un montón. 5.000 y pico. Mira, yo siempre digo, si yo tomaba conciencia, no salía a escena. No. Así que no sé. Sí, igualmente, yo siempre aclaro también esto. Es hermoso que haya 5.000 personas aplaudiendo, pero si hay 20, también es hermoso. También. Y da medio igual hacerlo. El teatro es lo mismo. Es lo mismo. Nosotros mismos en la gira de Drácula fuimos a teatros muy pequeños y el aplauso seguía siendo maravilloso, y lo que importa es la gente, ¿viste? Yo le pregunto capaz de un lado, capaz de bruto, ¿no? Pero si no te ensordece o te marea algo. Bueno, en Mamma Mía, a mí me pasó las 2 veces que la vi a Marisol ahora en esta temporada. En la canción The Winner Takes It All, sí. Ella está llorando, la aplauden 2 minutos y tiene que seguir llorando y terminar la canción. Sí. Digo, ¿cómo haces para mantenerte? Sí, es como una ola, ¿viste? En el Auditorio de Belgrano es genial porque tiene esa pendiente, que por otro lado es lo que nos cuesta subirlo a la pendiente. Cuando nos vamos, y viene como una de esas olas grandes que te daban miedo y felicidad al mismo tiempo, y un poco es eso lo que sentís. Y cuando hago Sam, que estoy, mientras que Marisol canta eso, Marisol lo canta siempre igual. Siempre está con la lágrima verdadera, porque si hay algo que tiene es que ella es verdadera, ¿viste? Y bueno, sí, el aplauso es como una ola, ¿viste? Que sí, te da como que te insufla una energía y un calor. Pero que tenés que lograr que no te modifiques, sobre todo si estás en escena. No. Tenés que aguantártelo para el final, para cuando terminas la función, ahí si querés llorar, ahí podés... Bueno, a mí te permite el bonus track que dice, bueno, bailo, que es un poco más descontracturado en las 3 canciones finales, sí 3, pero muchos no tienen esa capacidad capaz de... Sí, no, pero no sé, es también muy, muy subjetivo, ¿no? Cada uno... A mí lo que me pasó fue eso, honestamente. Yo, por suerte, no estaba pensando en la cantidad de gente, ni tampoco estaba pensando que los fans, porque esta obra tiene fans que son históricos, ¿viste? Y pueden amarte o odiarte. Y yo que sabía lo que iba a pasar con mi Jonathan, que primero me habían teñido el pelo, que me quedaba horrible. Horrible. Esto fue... Pero bueno, tuve que hacer lo que quiso la dirección en ese momento. Pataleé. Después del último Luna Park me dejaron hacerlo con canas ya. Eso por un lado. Después, yo ya no tenía 25 años para hacer el Jonathan de la obra de la novela de Bram Stoker. Pero bueno, era una convención teatral, era Cecilia Milone, tampoco tiene 22, y nos enamorábamos de la misma manera. Y el personaje es el personaje, no importa la edad que tengas. La realidad es que también aprendí eso después. Era una versión homenaje también. Sí, claro. Tenía un par de permisos.
tenía unos cuantos, eso sí. Pero también es eso, es para los fans, me parece. Como que no... Sí, pero los fans me quisieron y me trataron con tantísimo amor, la verdad que, y me hicieron un club de fans después de Johnny, que está funcionando, que promociona mis cosas, son unos amores, y la gente de verdad es puro amor, pero pasa con esta obra, y yo no sé con cuántas obras más pasa esto, éramos los Beatles, ¿viste? Cuando salíamos del teatro era una locura. Lo bueno es no creerte que esto es real también. O sea, sí, tiene real el afecto, pero mañana termina la obra, nadie te conoce. Eso Y también es hay mucho clave. que es un capital, más allá que son todos excelentes, ¿no? Pero es un capital muy de Drácula. Sí, Yo veo que la gente es muy fanática de sí, la obra, no solo de los intérpretes. total. Yo siempre digo, lo hace mi mamá, Lucy, da igual. Da lo mismo que Sí. sea cualquiera en un punto. Nada, pero hemos tenido intérpretes que de verdad le sacaron brillo al personaje y otros que lo hicieron bien con él. Pero es un capital de la obra. Y hay que hablar también del otro tema que es OnlyFans. Un poquito más somos chiquito, OnlyFans. Somos sí. OnlyFans. Sí, porque OnlyFans suena que te estoy hablando de algún contenido que genere que no va por ese lado. No, por ahora no. No, por ahora no. Pero dentro de Somos OnlyFans es una obra que yo quiero mucho, que tuvo muy mala suerte en su inicio, lamentablemente no por una cuestión artística, porque el elenco es brillante y de primeros del género, pero quedó trunco y quedó en pausa. Vamos a retomarla, si Dios quiere pronto, si Dios quiere con el mismo elenco, porque la gente se compromete con cosas, pero ha sido mucho trabajo y por desencuentros, cuando el diálogo no tiene lugar, no es posible avanzar, ¿viste? Y acá no tuvo lugar y nos quedamos con una decisión que no es la que yo hubiera querido, de terminarla, sin poder pelearla, ¿viste? Pelearla, pero desde un lugar pragmático, de ir adelante, traccionar, y eventualmente si tenemos un problema de índole de gestión, lo dialogamos y lo modificamos, ¿no? Pero no pasó. Así que... Bueno, pero seguramente vuelvan. Estamos en diálogos con una persona que está interesada en producirla, y ojalá se dé este año, porque tengo a los actores ahí esperando y yo mismo también. Y la verdad que quiero volver más que nada por ellos, porque... Sí, pues hicieron 2 funciones y se quedaron con el querer hacer toda la temporada. Y claro, viste, es como que empezás una relación con alguien que te gusta mucho y se va de viaje. Y no es así. No, pero igual, además de eso que quería escuchar de qué había pasado, qué estaba pasando, la otra cosa que me parece interesante de Somos OnlyFans es toda esta relación con Drácula, si querés. Que, definitivamente los fans de Drácula me inspiraron a mí a hacer esta obra. Y vos decías, sí. Yo también decía, soy medio gordifan del musical, sí. Y creo que es eso, ¿no? Sí. Obviamente hay un medio Drácula, no vamos a decir Drácula, pero hay un fanatismo muy fuerte hacia una obra, que hay que ver quién es el protagonista, si no. Y a mí algo que me parece muy interesante también es todo el fanatismo que se genera, el salir después a hablar de esto, de cómo fue estos personajes, y creo que le habla mucho al fanático del musical. Sí, totalmente. Muchos me decían, pero esto la gente normal, ¿cómo lo va a recibir? La gente normal, me refiero a los que no son fanáticos del musical, ¿no? Perdón, no quiero sonar... cómo lo reciben, ¿no? Lo entienden. Y yo creo que siempre todos hemos sido fanáticos de algo, de alguien, ¿no? Da lo mismo. Estamos hablando de una cosa que es desbordada, de una actitud también que tiene que ver con... Para mí, esto se los dije al elenco un día que me iluminé con... el fanático es un enamorado, ¿viste? Cuando uno está enamorado, volviendo al tema, cuando uno está enamorado es medio... loco y medio niño. Y así son los fans. Son un poco locos y un poco niños. Algunos se pasan de locos. Hemos visto en la historia que muchos fans han matado a sus admirados.
y bueno, la historia sí tiene si querés, un intertexto con Drácula, en tanto que la protagonista es la Condesa Sangrienta, que es un personaje que existió, una mujer que en Hungría bebía la sangre de sus doncellas para ser joven y se bañaba en ella. Y yo una vez tenía el proyecto de hacer ese musical. Y la verdad que cuando leía los textos me terminaban pareciendo medio paródicos. Yo digo, no, esto lo tengo que usar de otra manera. Entonces apareció, ¿qué obra cuál va a ser la obra que va a ser el eje de la admiración de estos fanáticos? Y dije, bueno, La Condesa Sangrienta, ¿no? Y por supuesto coincide también con el tema del vampirismo y demás. Pero es solamente eso, ese detalle. Sí, y para mí, más allá de la temática de la obra dentro de la obra, es el fanatismo que genera. O sea, sí, como ese nivel. Y también te quería preguntar, ¿vos tenés algún fanatismo de una obra que también te juntarías a destripar qué pasó con amigos? Sí, Wicked, por supuesto. Wicked desde el año 2000, ya te digo, 2004, que Juan Rodó me la hizo conocer. Nos íbamos de gira y él ponía el CD en su auto y cantaba como loco, y yo no entendía muy bien por qué le gustaba Wicked, porque Juan siempre se lo asocia Juan le gusta mucho la música clásica. De hecho ahora me internaba escuchando música clásica cuando volvíamos de gira, muchas veces que me volvía con él. Me internaba bien, porque lo amo, mi amigo, pero Wicked sí me la hizo conocer él y yo fui entrando, después la vi como 7 veces afuera, fui a varios, la vi hasta en México y nada, es una historia que me parece apasionante, que también tiene muchas aristas muy humanas, y después leí la novela y ahora salió la película, también soy recontra fan. Bueno. Estamos todos esperando la segunda parte. Sí, ahí vi que tenés unas cosas colgadas muy lindas. Me encanta Wicked. Tengo un cuadro por ahí de Wicked que un amigo me dijo, a vos te encanta este musical, tomá, te regalo este cuadro. Claro. Irónicamente yo también indirectamente conocí por Juan a Wicked. ¿En serio? Yo estudié muy poquito, unos meses en la escuela de Juan. Sí. Y había que hacer canciones de Wicked y había que investigar qué era Wicked. Y bueno, bien, eventualmente ahí me metí. Bueno, fue nuestro evangelizador él entonces, claro, nos contagió a todos. Y sí, es una pieza que siento que del musical actual, digamos, aunque ya tiene muchos años, pero trajo un tipo de teatro nuevo y me parece que está muy bien hecha. Muy bien. Totalmente. Tiene canciones muy desafiantes, y hablando de desafiantes, sí, ¿tenés algún rol que vos identifiques como el que más te desafió, que más te costó, que si este rol me volvió loco? Tengo un rol que me desafió mucho y que voy a volver a hacer, si Dios quiere, este año, que es el padre brochero. Cuando me llamaron para hacer esta obra, Joaquín Stringa y Ricardo Vangueses, gran amigo, gran maestro, que partió y que dejó un legado para nosotros muy grande, yo dije, otro cura voy a hacer. Yo hice muchos curas en mi carrera, muchos curas. ¿Hay algo resuelto por ahí? Soy casi cura, sí. Y brochero, que era un cura que era muy puteador, era muy un hombre del campo, ¿viste? Y Ricardo siempre me cargaba porque me decía, yo era como muy el Lord inglés, ¿no? Por eso me habrán dado Jonathan, creo. Vos me hacía como gestitos de que yo era muy así formal. Tenía razón, Ricky, obviamente que sí, pues sabía mirar muy bien. Y después fue una de las obras que más gratitud me dio a nivel del tránsito por el personaje, escrito también por Joaquín Stringa. Después gente que conocía la historia del cura brochero se sentía como muy iluminada por la obra y todo, pero me costó porque no sabía cómo abordar a este hombre, con la simpleza de este hombre, con la no impostación. No era un cura que predicara desde el púlpito, sino que predicaba con el ejemplo y con acciones concretas. Si había que abrir un camino, lo abría él con la gente.
y me nominaron para un montón de premios muy prestigiosos que no gané ninguno, pero no importa, estuvo buenísimo igual. Capaz ahora sea la revancha con la vuelta. Ojalá. Se empezó a armar ahora hace unos días que Joaquín me tentó para volver y dentro de poco. Si Ok, Dios quiere. ok. Bueno, no lo Sí. teníamos, así que buenísimo. O sea, esto es lo que más te desafió fue a nivel actoral, no Sí. capaz a nivel vocal o a nivel... No, a nivel coreográfico. vocal, bueno, creo que Drácula es de las cosas más difíciles porque Ángel componía de una manera muy compleja y muy desafiante y además ahora volver a hacerlo, yo no estaba, hacía tiempo que no cantaba ese tipo de partituras, pero nunca tuve algo que no pudiera cantar. En realidad, la preparación, el entrenamiento previo tenía que ser distinto. No es lo mismo cantar Drácula que cantar, no sé, Gris. Pero en realidad estoy diciendo una huevada porque para todo hay que vocalizar, calentar, es lo mismo. No, totalmente. O sea, Pero entiendo el punto. No es uno más difícil que el otro, pero necesitas una preparación no, tienen vocal, distintas dificultades, distintos estilos. otra No. colocación, capaz. Sí, desde ya, Me acuerdo de definitivamente. Ariana Grande para Wicked había contado que estuvo Sí. meses trabajando en cómo colocar diferente, Claro, no por más fácil o más difícil, sino porque, sí. bueno, yo Por no sé esto, diferente. yo no canto, pero va en Claro. otro lado la voz, digamos. Va en otro lado, sí. No, en realidad los desafíos pasaron más que nada por el rol y por lo que contaba el rol y no por cómo había que usar el instrumento, ¿no? Sino por la vida del personaje que había que llevar al escenario. Por ahí. Por eso Brochero, te digo, fue difícil. Después vocalmente, Brochero es un placer de cantar. Tiene canciones que son muy, muy cantables y muy inspiradas. Siento que también cuando una obra está bien compuesta, ¿viste? Se hace todo más fácil para el intérprete. Y Mamma Mía, ni hablar. Mamma Mía es... Sí, las horas que vienen de afuera generalmente están tan trabajadas que calculo se Sí, llevan un poquito más. y sí. Y vos, bueno, de vuelta, has hecho un montón de obras que creado, digamos, últimamente, somos OnlyFans o Karen, etcétera. Si tuvieras, y este es un juego que hacemos mucho, 20 millones de dólares para hacer un musical, ¿qué harías? Bueno, ¿qué haría? ¿Una obra mía o...? Lo que quieras. He escuchado gente que dice haría una obra con millones de actores y todo, y otros que dicen me traería algo de Disney. Todas las respuestas son Sí. válidas. No sé cuánto estaría saliendo Wicked hoy por hoy, ¿no? Pero si tuviera que traer una de afuera, me gustaría Wicked. Está por ahí. ¿Está por ahí? No, vamos a traer algo más barato. No, una obra que me gustaría hacer es Nine. El musical Nine es... Hacer a nivel actuar Guido Contini. Actuar, sí. Que ahí compartimos con Juan también Alternándosela. el mismo personaje que nos gusta. Me gustaría Nine, me gustaría... hay una obra que vi ahora en Broadway que me gustó mucho, qué bárbaro, no me acuerdo el nombre, la que ganó el Tony, la de Darren, donde está Darren Sí, Criss. Maybe Happy Ending con Darren Criss. Esa me gustaría mucho dirigirla, me parece un obrón. Y después una obra mía, no tengo hoy por hoy un texto en la cabeza que demande tanto, pero a lo mejor lo que me gustaría es alguna de las obras mías que ya hice, volver a ponerla con una producción un poco más Descansar lujosa. un poco más en menos ahorro. Ponele. Y sobre todo que los actores cobren. Sí. Que cobren un sueldo. Salir de las cooperativas. Sí, eso me haría muy feliz. Que los actores tengan que trabajar nada más que en esta obra y que puedan venir a hacer funciones de jueves a domingo. Sería muy feliz. Pero básicamente eso, que cobren los actores. Así que cualquiera. No tengo así una ambición. Algo va a aparecer. Te lo digo. Sí, igual ya tiraste varias ideas, así que me doy cuenta que ganas de algo tenés seguro. Sí, ganas sí, las ganas nunca. Yo creo que a lo mejor, no sé si
a veces coqueteo con dejar de actuar y dedicarme solamente a la dramaturgia y a la dirección, pero bueno, siempre por suerte me vuelven a convocar y me como que digo, no, estoy loco, no puedo dejar el escenario. No, pero mientras sigas jugando, está buenísimo. Sí. Y hablando de jugar, Sí. no, vos sos muy fanático de lo que es Playmobil. Soy fanático. Y volviendo en esta línea de que yo estoy seguro que todo se conecta de algún lado, ¿hay algo que vos veas si querés, tu relación con los Playmobil que te ayuda en el musical? O decís, che, me di cuenta que la pasión que le pongo a esto. Bueno, yo siempre cuento esto que la gente no me lo cree o no entiende que es factible. Yo empecé como dramaturgo y como director jugando con los Playmobil, porque hacía historias hermosas, complejas, y además creaba los sets que ahora existe, comprarte la casa, el castillo, pero antes no existían. Y yo hacía unas escenografías, pasaba fines de semana entero armando escenografías y vestuarios, porque tampoco existían los Playmobil tan complejos, las figuras eran mucho más simples. Y ahí tenía mi universo teatral, digamos, mi primer universo teatral desde los 5 años, ¿no? Y creo que por eso hoy ya soy coleccionista y mi manera de jugar es armar las piezas y ver cómo las voy a exponer, porque uno lamentablemente pierde la costumbre del juego, ¿no? Me encantaría ponerme a jugar de nuevo, pero no sabría ni cómo hacer, te juro. Quizá haciéndolo, pero digo, uno ya es grande y tiene como hasta cierto prejuicio, ¿no? Sí, creo que algo se va a sonar horrible atrofiando, pero sí. A mí me pasa, a mí me gustan mucho los Lego, habrás visto acá hay varios dando vuelta, y yo también de chico estaba construyendo todo el tiempo, ahora sí, es ensamblo. Sí, pero ensamblas, expones y bueno, es la forma que tenemos los adultos para jugar. Pero siento que sí, que el universo del juego, los roles y tejer historias y demás fueron como mi primer trabajo como director y autor. Y algo de escenógrafo, por lo que decís que estuviste armando muchos sets. Sí, ponele. Sí, por lo menos imaginar espacios. Hoy no tengo la paciencia como para ponerme a crear. Pero lo tengo a Alejandro, a mi marido, que es un gran escenógrafo y hacedor, también un gran artista, que me ayuda a pensar los escenarios y también le da luz y también le da color y textura. Hacemos un gran equipo ahí con él. Pero no, yo me dedico con suerte a las letras y a la dirección. No, está bien, hay cosas que capaz de chico te gustaba, quedó en algún lado. Yo de vuelta, yo creo que capaz algo te influencia lo que haces, aunque no lo hagas directamente. Sí, creo que siempre hay algo que da vueltas por ahí. Sí. Y otro juego que me gusta preguntar es de las obras que están en cartel. Sí. Ahora capaz 4 de las más grandes, voy a sacar Mamma Mía porque estás adentro solamente, que son Pretty Woman, Cuando Fran conoció a Carlitos, Despertar, que seguramente ya va a haber estrenado cuando salga esto, estrena dentro de muy poco, y La Sirenita. Sí. ¿Tenés plata para ir a ver 3? Tengo plata para ir a ver 3, sí. ¿Cuáles 3 ves? Y en su efecto, ¿cuál no? Ay, qué difícil. Te saqué Mamma Mía porque entraría seguro, ¿o no? Entro gratis, ¿no? Vos decís, y bueno, creo que Despertar. ¿Cuáles son las otras? Pretty Woman, La Sirenita y Cuando Fran conoció a Carlitos. La Sirenita y Pretty, esas 3. Cuando Fran conoció a Carlitos, no la he visto. No, pero también tengo que verla. Me saco una más barata para alguna de las otras y voy a ver. Vos sabés que no la vi, y la tengo ahí como. No quiero quedar bien, pero las 4 me parecen re interesantes y diferentes, muy diferentes entre sí. Sí. Cuando Frank todavía no la viste, de las otras 3, bueno, Despertar todavía no estrenó. Pretty ya la viste y La Sirenita. Sí, la vi. Sí, las vi, las dos me gustaron mucho. Entré en los 2 cuentos, pero como un caballo entré, y la verdad, a mí me sorprendió para bien. A mí no me habían hablado bien de Pretty, soy sincero, pero no la gente que la vio acá, la gente que la vio afuera.
Y yo entré en la historia, me conmoví, sentí que era una historia también muy simple, pero que estaba muy bien contada, me emocionó ver a colegas desde ya, pero entré. Después Sirenita, bueno, está Alejandro trabajando ahí y tenía mucha ansiedad por él también, pero a la vez, si bien la historia de la Sirenita no es de mis preferidas de Disney, pero me pasó todo lo que pasa con una obra de ese estilo, me reí, me emocioné y salí soñando. Y también es una producción muy, como decían el otro día, muy inmersiva. Esto que te huele la sirena por arriba es hermoso. Y todo se hace con una gran verdad. Me gustó un montón eso de los actores, ¿viste? Porque la obra puede tener muchas lucecitas, pero están todos muy bien. Sí, totalmente. Sí, no, y el trabajo de mapping también es muy... Te mete mucho de mapping y que hizo Maxi Beco, que es un genio, y de proyecciones. No, está buenísimo. Está todo bien usado, ¿viste? Y con honestidad, que es lo que yo más valoro de... Bueno, también me pasó esto con Pretty, salvando las diferencias del tipo de espectáculo, ¿no? Era honesto lo que querían contar, no estaban haciendo más, ¿viste? Sí, por ahí te puedo decir, bueno, la música de Pretty no me gusta tanto, pero porque no me gusta tanto Bryan Adams, qué sé yo. Pero después la obra está bien contada, es divertida, es emocionante y siento que el teatro tiene que tener eso. Después da lo mismo un poco el resto, cuántas escenografías cambian o cuántos vestuarios, ¿viste? Pero las cosas hechas de verdad, sí, y con verdad. Algo de eso que decís que hace ya un tiempo vino Gastón Bryan y había dicho muchas obras, si le sacás todo el maquillaje, lo que queda es muy diferente, ¿no? Sí, claro. Me di cuenta muchas obras, no te digo Wicked porque Wicked está buena generalmente, pero si a Wicked le sacás los vuelos, le sacás toda la escenografía y toda la plata, es otra obra. Sí. Algunas lo mantienen, otras más difícil, pero... Sí, pero si si los intérpretes dicen lo que dicen con convencimiento, con vida, con realidad, me parece que va a estar bien. ¿No? Por supuesto que el adorno siempre suma, pero yo creo que por eso los actores seguimos siendo lo más importante, ¿no? Porque un texto flojo, y me ha pasado como autor, un texto, no voy a decir que he escrito texto flojo, pero escribí textos donde no le puse tanta atención. Un texto flojo hecho bien es genial. Y un texto genial hecho flojo por actores que es un fracaso. Hace Hamlet con malos actores y es un desastre. Pero yo creo que el actor es la clave. El actor es la clave, definitivamente. Sí. Sí, en el fondo todo empezó con actores y después se fue dibujando todo. Y sí, después aparecieron. De hecho, empezó con un actor y después apareció otro y bueno, vamos a ponerle el otro día estábamos viendo con mis alumnos la tragedia griega y cómo se fue conformando y sí, fue todo de a poco. Los adornos llegaron después, en realidad. Sí. Y sobre todo a los niveles que tenemos hoy, que son... Ni hablar. Que no había forma que existan en esa época. Hoy que todo es posible. Hoy se puede hacer todo. Es genial. Es un mundo que está bueno, te abre muchas posibilidades. Sí. Yo también tengo mis dudas que hay que ver qué pasa, ¿no? Pero cómo va a evolucionar todo ahora con inteligencia artificial. Alguien esperanzador te dice el intérprete nunca va a poder ser reemplazado. Sí. Y yo espero que los dramaturgos tampoco, porque hicimos una obra con Flor Regina, Male Rolón y Leo Centeno y Ale Vázquez en un festival de teatro breve ahora en febrero fue, una obra de Flor y de Malena y una de las obras que formaban parte de nuestra función, que eran 5, la habían escrito por inteligencia artificial, ¿no? Y nos lo contaron así como con mucha alegría y yo me quise matar, puede ser. Y lo contás, ¿no te da vergüenza? Pero bueno, no, bueno qué sé yo, también dicen, bueno, pero hay que saber cómo usarla. Sí, yo sé, yo no estoy muy... muy a favor. No
no estoy muy a favor y creo que tampoco estoy muy formado al respecto, ¿viste? Como que me falta interiorizarme más, porque también la educación es una herramienta útil, pero que tiene que estar orientada, me parece. Sí, yo acá voy a traer un poco el punto de vista opuesto, un poco diferente. Yo, bueno, dramaturgo -5, pero intenté escribir dos obras. Y una la escribí toda a mano. Un poquito me ayudé a inteligencia artificial para que me dé ideas de cómo llevarlo, pero casi nada. Después, hace poco, encontré una inteligencia artificial, bueno, no importa cuál es, pero que me analizó toda la obra. Le dije, este es el guión, ¿qué te parece? Está bueno esto, está bueno más allá. Y yo dije, no, ahora decime qué tengo que mejorar. Sí. Y me hizo un análisis profundo, ¿eh? Me dijo, mira, en el principio la relación entre estos dos personajes no se profundiza tanto y tendría que desde la primera escena hablar más sobre por qué está pasando y va a llegar al final. Pero yo no puedo creer que en 30 segundos me encontró esto que nadie me había encontrado. Y le di la razón, ¿eh? Digo, che, tienes razón. Sí. No sé si para escribir de cero, pero me asustó un poquito, tengo que ser de sincero. Sí, asusta. Pero bueno, hay las ideas que te dan son ideas humanas que han fusionado. Igualmente no termino de entender cómo es. No termino. No, está perfecto. Y para ir cerrando un poquito, ¿tenés algún referente o alguien que vos tengas como máxima inspiración? Sí, tengo gente que admiro, tengo autores que admiro y siento que los clásicos son aquellos que, como decía Borges, que todos dicen haber leído pero nadie leyó. Bueno, en mi caso estos los leí. Uno de mis más admirados es Lorca, definitivamente. Siento que con 39 años que tenía cuando murió, el tipo conocía el alma humana de una manera muy preclara, muy sólida e hizo hablar a personajes ancianos sin ser un anciano, mujeres sin ser una mujer, niños, hombres, como si fuese sí, definitivamente un alma evolucionada, ¿no? Y ahora voy a hacer una obra que es una versión libre de una obra para chicos de él, que voy a hacer 2 funciones en el Palacio de Libertad, en el CCK, en el 16 y 17 de agosto, que se llama Buscando a la niña que riega la albahaca y el príncipe preguntó. Eso ya lo podemos contar porque es un hecho. Se van a hacer 2 funciones en la Sala Argentina. Y me parece que es un poco un homenaje también. Hay una semana de teatro español y nosotros hacemos esta versión, que pues la obra original de él es muy corta, así que me atreví a faltarle un poco el respeto y agrandar la historia. Y creo que sí, que en dramaturgia clásica es uno de mis referentes. Y por supuesto hay autores más actuales que también admiro. Admiro muchos colegas argentinos, a Gonzalo de María, por ejemplo, Andrés Gallina, que además es amigo mío, bueno, Adolte, como autores, directores también, y artistas, creo que los admiro a todos. Soy muy fanático de los artistas, cada uno creo que tiene un color para darle al cuadro, ¿viste? Y me encanta descubrir artistas nuevos, ¿no? Para todo mí. El tiempo para irte formando y para... Sí. Y por supuesto todos admiramos a Glenn Close y todos admiramos a Meryl Streep porque son monstruos que de verdad no puedes entender cómo hacen todos los personajes bien. Un actor que me gusta mucho argentino, Jorge Marrale, que lo tuviera ver ahora la obra con Moria. Bueno, se me están quedando muchos por el camino. Al Puma Goiti lo admiro mucho. Sí, y además compartimos los Adams con él y fue hermoso laburar con él.
una persona... Que hizo varios musicales y que... Sí, sí. El Puma y además canta hermoso. Y a mis colegas con los que estoy trabajando ahora, desde el más chiquito hasta el más grande, los admiro a todos porque son todos muy buenos, la verdad. Realmente. Muchas gracias. Para Somos OnlyFans y la obra esta de Lorca, calculo que siguiéndote van a encontrar todas las novedades. Todo ahí. Sí, así que síganlo y van a encontrar otra vez. Gracias a vos, Mariano. Un placer. Y gracias a ustedes por estar hasta acá. Gracias, Claudio, por todo lo que fue filmar esto. Y suscríbanse al canal si llegaron hasta acá. Muchísimas gracias.